Dear Jesus, thank you for this beautiful day. Señor Jesús, gracias por este día precioso. Thank you for allowing the body of Christ to be joined together as one. Gracias por permitir que el cuerpo de Cristo sea unido como uno. Though many may seem like today was a very sad day, Y aunque muchos piensan que hoy es un día muy triste, we know because of Sunday it was a good Friday. nosotros sabemos que porque viene el domingo, este viene era un buen día. Because without the free gift of salvation, Porque sin el regalo gratis de la salvación, sin would have had the power over us. el pecado hubiera tenido el poder sobre nosotros. But death could not hold you. Pero la muerte no te pudo sostener. You submitted to the will of the Father for us Tú te sometiste a la voluntad del Padre para nosotros. because you love us so much. Porque tú nos amas tanto. We pray that you would prepare our hearts today for the word. Oramos que tú prepares nuestros corazones para tu palabra. And in Jesus' name we pray. And Y everybody en el nombre says, de Jesús oramos y todos dicen amén. Amen. Today's title is It Is Finished. El título de hoy es Acabado es. And thank you so much for the shirt. This was custom made for Y me today. gracias Thank you, por- Jenny. Por Appreciate esto, it. It says it is finished. Yeah, Right? aquí dice que Jenny se lo hizo, gracias. So I wanted this shirt just so it can match the slide, which is a very nice slide too. Y yo quería esta camiseta porque pega con el título. But as I was reading the different passages, all the Gospels, they all talk about the crucifixion. Pero todos los evangelios, los libros, hablan de la crucifixión. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. And it's amazing to see how, even though these were written thousands of years ago, you can see how all the stories align exactly from different people's accounts. Y es increíble que aunque esas historias fueron escritas en miles de años atrás, todos se alinean. And you can see how some details are added that just fit into narratives from other Gospels. Y pueden ver que algunos detalles están añadidos que entonces se pueden comparar con los otros evangelios. I can't remember off the top of my head. I believe it's in Luke where it talks about the dialogue between the thief on the cross next to Jesus. Creo que es en Lucas donde puedes encontrar el diálogo con el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. Because Jesus wasn't alone on the cross. There was two people next to him. Porque Jesús no estaba solo, había una persona a cada lado de él. And just refreshing myself on the gospel story and the crucifixion story, it just brings so much refreshment and hope to my life. Y me trajo tanto refrigerio poder leer la historia del evangelio y de lo que sucedió en la cruz otra vez. Trajo mucho refrigerio y esperanza a mi vida. And what God had put on my heart today is just to go through what I like to call it was a beautiful exchange. Y lo que me gusta, lo que quiero compartir hoy es lo que a mí me gusta llamar fue un intercambio bello. And when he was on the cross, if you guys can turn your Bibles to John 19:30, Si pueden ir a Juan 19:30, he got crucified at 9 a.m. y él fue crucificado como a las 9 de la mañana. And at this point, it's 3 p.m. Y ahora a este punto es como las 3 de la tarde. So he's been hanging up on this cross for 6 hours. Así que ya está como 6 horas colgando en la cruz. And in John 19:30, Y en Juan 19:30, he had asked for a drink, él había pedido que le dieran algo de tomar. and this is what the verse says. Y eso es lo que dice el versículo. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Si lo necesitan en español, va a estar en la pantalla y lo pueden seguir mientras que lo lean en inglés, por favor. When Jesus said, "It is finished," he wasn't saying, "Okay, fine, I'm done." Cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, él no estaba diciendo, bueno, ya yo terminé. He wasn't saying, "I can't take this anymore. Él no estaba diciendo es que ya no puedo más. I'm tired. I Estoy give up." muy cansado, me doy por vencido. It was the opposite. Era lo opuesto. It was the victory. Era la victoria. He was saying, "The work is complete. Él estaba diciendo, la obra es completa, The debt is paid, la deuda ya es pagada and the exchange is finished." y el intercambio se completó. But to understand this exchange, we need to understand that, number one, we were guilty. Pero para entender este intercambio, primero tenemos que entender que nosotros éramos culpables. I always have asked myself, why couldn't have Jesus just snapped his finger and says, "Everybody's sins are forgiven, we're all good"? Y yo siempre me había preguntado, ¿por qué Jesús no decidió de eso decir en un instante, todos están perdonados y ya estamos bien? But as you read the Bible, you just see that God is such a just God. Pero cuando lees la Biblia, te enteras que Dios es un Dios justo. He's a fair God. Es un Dios justo. And the Bible says in Romans 3:23 Y la Biblia dice en Romanos 3:23 that for all have sinned
and fallen short of the glory of God. Amen? All have sinned and fallen short of the glory of God. Todos han pecado y han caído corto de la gloria de Dios. Each and every one of us in here sin every single day, even if you don't realize it. Cada uno de nosotros aquí pecamos cada día, aunque no nos demos cuenta. I always love when I go out in the street or when I'm talking to somebody in school or the gym and I ask them about their faith and they say, but I'm a good person. Y a mí siempre me encanta cuando tengo un intercambio en la calle que le hago la pregunta a una persona acerca de su fe y ellos me responden con, bueno, yo soy una buena persona. And then what I do is I just go down the 10 commandments that everybody knows off the top of the head. Like, well, have you ever lied before? Entonces lo que hago es que le pregunto acerca de los 10 mandamientos y le digo, bueno, ¿tú has dicho una mentira anteriormente? Have you ever been jealous of someone? ¿Has tenido celos? Have you ever lusted after a man or a woman? ¿Has tenido lascivia? And most of the time they'll be like, oh, yeah, I have. Y dicen muchas veces, sí, claro. That right there, that separates us, and that is sin. Y ya con eso nos separa por causa de pecado. And in Romans 6:23, Y en Romanos 6:23 it says what we deserve for our sin. nos dice lo que merecemos por causa de nuestro pecado. It says, for the wages of sin is death. Death. La muerte. Now, that's not saying the next time you lie, God's going to strike you down with lightning here on earth. Eso no quiere decir que la próxima vez que dices una mentira te va a caer un relámpago y Dios te va a matar. This is what it's saying. Esto es lo que está diciendo. Yes, there are earthly and physical consequences for our actions. Sí hay consecuencias físicas y terrenales por causa de nuestras acciones. For example, if I go to the gym and start eating healthy, Por ejemplo, si yo voy al gimnasio y comienzo a comer saludable, my consequence is that I'm going to look better and I'm going to be faster, I'm going to be stronger. la consecuencia es que voy a lucir mejor, voy a ser más rápido. But if I don't go to the gym and I eat McDonald's every day, Pero si no voy al gimnasio y como McDonald's todos los días, you're going to look like this. vas a lucir así. I got the dad bod coming in already. No, I'm kidding. Too young. But you guys see what I'm saying? There are earthly consequences for each and every one of our actions. Pero si pueden entender lo que estoy diciendo es que hay consecuencias terrenales por cada una de nuestras acciones. Now, there are some sins that will literally lead to earthly death, Y hay algunos pecados que literalmente te van a llevar a una muerte terrenal. but the death it's talking about here is a death far much worse than death here on earth. Pero la muerte que estamos hablando aquí es una muerte que es mucho peor que solo morir terrenalmente. This is spiritual death, Es una muerte espiritual. separation from God after we leave this earth. Es estar separado de Dios después de salir de esta tierra. And that's what gives me the fear of God in my heart. Y eso es lo que pone el temor de Dios en mi corazón. Knowing that just by the one sin that I have done, that you can think of the first sin you've ever done, which you probably can't, that already merits me this consequence. Solo reconocer que por causa de mi primer pecado que me puedo acordar que yo hice, ya yo me merezco esta consecuencia. All of us in here are actually due for that consequence. Y todos nosotros merecemos esa consecuencia. From the moment we were born, Desde el momento que nacimos, you had no opportunity. no tenías oportunidad. Done. Ya. But the Pero gift of God el is regalo eternal de life in Dios Christ Jesus our Lord. es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Since He is such a just God, Como Él es un Dios tan justo, we know that somebody had to pay the price. sabemos que alguien tenía que pagar el precio. We know everyone has sinned. Sabemos que todos han pecado. We know sin carries a real penalty, Sabemos que el pecado lleva un castigo real. and that penalty is unfortunately spiritual death. Y ese castigo, desfortunadamente, es la muerte espiritual. That cross, Esa cruz, that wasn't meant for Jesus. eso no estaba supuesto ser para Jesús. That was meant for me and you. Eso era para ti y para mí. That was our destination. Esa era nuestra destinación. It wasn't made for Jesus. It Eso no era para was Jesús. made for us. Eso era para nosotros. But since He loved us so much, Pero como Él nos amó tanto, tanto, He decided to get on it for us. Él decidió crucificarse Él en nuestro lugar. Jesus took our place. Jesús tomó nuestro lugar. In 2 Corinthians 5:21, En segunda de Corintios 5:21 it says, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Not only did Jesus get on that cross to take our place, No solo Jesús se montó en la cruz para tomar nuestro lugar. think about all the sins in the entire world that are happening right now.
Piensa en todos los pecados en el mundo entero que están sucediendo en este momento. All the hidden sin that's in your heart, Todo el pecado oculto en tu corazón, things people do when nobody's looking, las cosas que las personas hacen cuando nadie está mirando, the evil of man for as long as time has existed, la maldad del humano desde el comienzo del tiempo, past, present, and future. pasado, presente y futuro. When Jesus got up on that cross, Cuando Jesús se puso en la cruz, not only is he sacrificing himself no solo se está sacrificando physically, físicamente, but what was even more painful, he had the spiritual burden of all that sin, past, present, and future, for all of humanity. y lo que fue hasta más doloroso es que él tuvo que llevar la carga de todo ese pecado de pasado, presente y futuro de toda la humanidad. In fact, it said he became the sin. Es más, que dice que él mismo se hizo el He- pecado. He became sin for us, Él se hizo pecado por nosotros, so that in him we will get the righteousness of God. para que en él nosotros podamos recibir la justicia de Dios. And this is where this exchange comes in. Y ahí es donde viene ese intercambio. At that moment on the cross, En ese momento en la cruz, Jesus is perfect and still perfect. Jesús es perfecto, todavía es perfecto, But so we may have eternal life and relationship with him, pero para que nosotros podamos tener vida eterna y una relación con él, he gave us access to his holiness, él nos dio acceso a su santidad, his a righteousness. su justicia. We can now literally have the power and freedom and healing of Jesus Christ, Ahora nosotros podemos tener el poder, la libertad y la sanidad literalmente de Jesucristo, because he became us on that cross. porque él se convirtió en nosotros en esa cruz. Isn't that wow? ¿Eso no es algo que te asombra? If you really think about it, Si piensan en eso an verdaderamente, innocent, perfect man that is God un hombre perfecto, inocente, que en sí es Dios, became the worst of the worst because he just loved you. se convirtió en lo peor de lo peor solo porque él te ama. It is finished. Se acabó. Our sin placed on him Nuestro pecado puesto sobre él and his righteousness given to us. y su justicia dada a nosotros. That doesn't seem fair, Eso no es justo, but somebody had to pay the price. pero alguien tenía que pagar el precio. But since he loved us so much, Pero como él nos amó tanto, 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 he did it in a heartbeat. él lo hizo en un instante. And if you look back in the gospel, Si miras en los evangelios, it wasn't easy. no fue He fácil. was a man just like us. Él era hombre igual como nosotros. He's in the Garden of Gethsemane, Él estaba en el huerto de Getsemaní, praying to God the Father, orándole a Dios el Padre, asking God, God, is there another way? pidiéndole, rogándole a Dios, ¿hay otra manera? He was just a man talking to his dad. Era solo un hombre hablándole a su papá. Take this cup away from me. Quita esta copa de mí. But if it's your will, I'm all in. Pero si es tu voluntad, me entrego completamente. And that's how we ought to be as well. Y así nosotros debemos de ser también. Knowing the sacrifice that Jesus did for us, Reconociendo el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, that guarantees us eternal life, que nos garantiza vida eterna. but we still struggle to give up things here on earth for Pero- him now? Todavía nosotros estamos luchando soltar cosas aquí en la tierra por él, For things that are just going to pass away when we're all gone anyway? por cosas que ya ni van a estar aquí cuando nosotros no estamos. Here's what I want to get at. Yo quiero llegar a este punto. A lot of people will come up to me and tell me, but there's this sin that I'm really struggling with. Muchas personas se me acercan y me dicen, pero es que estoy luchando con este pecado. Or I try to get closer to God, but every time I try, it just doesn't seem real, and I can never do it. I can never read my Bible more than 5 minutes. Y he tratado de acercarme más a Dios, pero cada vez que lo hago es como no me siente real, ni puedo leer la Biblia por más de 5 minutos. Going to church on a Sunday or a Friday night, that's hard. Ir a la iglesia un domingo, un viernes en la noche, eso es difícil. I want to watch the Dolphins lose. Porque yo quiero ver a los Dolphins perder. I want to go bowling on Friday. Yo quiero ir bowling los viernes en la noche. Topgolf has a deal, Top Golf tiene descuento especial. right? It's hard. Es difícil. There's so many other things that are keeping us away from God. Porque hay tantas otras cosas que nos están deteniendo de Dios. But it comes down to this right here. Pero llega este punto aquí. You love your sin more than you love God. Es que tú amas tu pecado más que tú amas a Dios. You can love God. Tú puedes amar a Dios. You can be like, hey, I'm team Jesus number 1. Yo puedes decir, yo soy el equipo de Jesús. He knows. Él lo sabe. But you have a couple things here that you love even more. Pero tienes algunas cositas por aquí que tú amas aún más. Because when it comes down to making a choice, you give in to the flesh.
Porque cuando tienes que tomar la decisión y escoger, te entregas a la carne. instead of being guided by the Spirit. En vez de ser guiado por el Espíritu. You do what your heart wants, what you feel, what feels good in the moment. Haces lo que tu corazón te está pidiendo, lo que sientes, lo que te siente bien en el momento. You guys get what I'm saying here? ¿Entienden lo que estoy diciendo aquí? But the example that we have is Jesus. Pero el ejemplo que tenemos es Jesús. You think Jesus wanted to be crucified? ¿Tú crees que Jesús quería ser crucificado? You think he was pumped for it? ¿Tú crees que él estaba emocionado de hacerlo? No. No. You see it in the gospel. He's literally in so much agony. He's sweating blood while he's praying to God. Lo podemos ver en la Biblia que él estaba con tanta angustia que sudó sangre cuando estaba orando a Dios. But it was a non-negotiable that he was all for the will of the Father over what his flesh was saying. Pero no era negociable porque él estaba completamente entregado a hacer la voluntad de Dios por encima de hacer lo que su carne quería. When the going gets rough, Cuando se pone la cosa difícil, when you feel overwhelmed and feel shame about your sin, cuando te sientes sobrecargado o avergonzado por causa de tu pecado, when it's hard to move forward, cuando es difícil moverte hacia adelante, it's in that time we must remember what our Savior went through es en ese momento que debes de acordarte lo que pasó nuestro Salvador. and imitate him, Y entonces imitarle a él, because we know that Sunday's coming. porque sabemos que el domingo viene. It's going to be hard to literally die to your flesh. Va a ser difícil literalmente morir a tu carne, It hurts to not do what you want to do. porque duele no hacer lo que tú quieres hacer. It's painful. Es doloroso. But the blessing that comes after that, doing the right thing in God's eyes, Pero la bendición que viene después de eso, cuando tú haces lo que es correcto en los ojos de Dios, it's a blessing eternally, forever and ever. es una bendición eternamente para siempre y siempre. And because he loves us so much, Y porque Él nos ama tanto, he says if you first seek him, Él dice que si lo buscas a Él primero, he's going to make this life on earth better too. Él va a mejorar tu vida aquí en la tierra también. It's not that you're never going to have trouble. No es que nunca vas a tener un problema. We're all going to go through problems. Todos vamos a pasar por problemas. But he promises you peace and joy in the midst of those problems. Pero Él te promete paz y gozo en el medio de esos problemas. Something that the world and the flesh cannot offer you. Algo que el mundo y la carne no te puede ofrecer. What you see on social media, what you see with these celebrities living a quote unquote amazing life, it's all a facade. It's fake. Lo que ves en las redes sociales y estas personas famosas que aparentan a tener una vida tan buena es mentira, es falso. But those who truly put their trust, their faith, their finances, their marriage, their children in God's hands, they are the ones that have the victory. Pero aquellos que de verdad ponen toda su confianza, su fe, sus finanzas, su familia, su matrimonio, todo en las manos de Dios, son los que tienen la victoria He verdadera. is at the center of it all. Él está en el centro de todo. And it all comes back to knowing what he did for us on that cross. Y todo regresa a reconocer lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. It's Gospel 101. Es lo básico del Evangelio. He died for you. Él murió por ti He gave you that free gift of salvation. y Él te entregó este regalo gratis de la salvación And he carried up that cross for you. y Él cargó esa cruz por ti. So now we literally do the same thing. Entonces ahora nosotros hacemos la misma cosa. We die to this flesh. Nos morimos a nuestra The carne Bible says we carry up our daily cross. y cada día nosotros cargamos nuestra cruz. Whatever your earthly or bad desires are for the day, you throw them, you flush them away in the toilet, and you say, I want to be guided by God's will. Y cualquier deseo que tú tengas que viene de tu carne, tú decides descargarlo y entonces tomar la cruz de Dios y la voluntad de Dios sobre tu vida. And the Bible says, those who keep my commandments are those who truly love me. Y la Biblia dice que aquellos que guardan mis mandamientos son aquellos que verdaderamente me aman. That's the secret sauce right there. Y ese es el secreto. I say secret sauce because that's the language I use with the youth group. Yo digo la salsa secreta porque ese es el idioma, el lenguaje que yo uso con los jóvenes. It's the Willy Wonka golden ticket. Es el cheque ganador. Grace is free, salvation is free, La gracia es gratis, la salvación es gratis, but it's a choice we have to make pero es una decisión que tenemos que tomar to receive it. de recibirlo. But that doesn't change that God still loves everybody that decides to choose it or not choose it. Y eso no cambia que Dios todavía ama a todos que deciden escogerlo o no. Jesus is all-knowing, all-powerful. Porque Jesucristo sabe todo, es todopoderoso. He knew Barabbas wasn't going to choose the free gift of salvation or believe in Él Jesus. sabía que Barrabás no iba a escoger el regalo de salvación gratuito de Jesús, But he still loved him and did it anyway. pero todavía lo amó y lo hizo de todas maneras. And he would have been there waiting for Barabbas to the very end. Y él hubiera estado ahí esperando por él hasta el fin. That's how much Jesus loves us. Así es cuanto Jesús nos ama.
And now I'm coming to a close. Y ahora voy a llegar a cerrar. We receive what he earned. Nosotros recibimos lo que Él se ganó. It is finished means the debt has been paid. Consumado es, quiere decir que la deuda fue pagada, The penalty has been covered. el castigo ya está cubierto The work is complete. y la obra es completa. Now, because of Jesus, Ahora, por causa de Jesús, we can see in Romans 5, podemos ver en Romanos 5, verse 1, versículo 1, it says, que dice, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Faith in Jesus, believing that he died on the cross for you, la fe en Jesús, creyendo que Él murió en la cruz por ti, that he rose again on the third day, que resucitó el tercer día, that faith that you have, esa fe que tú tienes, you are now justified. ahora tú eres justificado You receive his grace. y tú recibes su gracia, You receive his righteousness. su justicia. You have relationship with him now. Tienes una relación con Él You're ahora. one with him. Eres uno con Él. The old you is gone. The new creation is here. El viejo hombre tuyo ya no existe y la nueva creación And está aquí. that's when the peace falls. Y ahí es donde cae la paz. Peace Paz over every situation in your life, sobre toda situación en tu vida every aspect of your life, y cada aspecto de tu vida through faith. a través de la fe. You have to believe it Tienes que creerlo with all your heart. de todo corazón. And with that, you're no longer guilty. Y con eso ya no eres culpable. You're made right with God, Ahora estás bien delante de and you Dios have peace with him. y tienes paz con Él. It's not something that you can earn. No es algo que tú te puedes ganar. There's literally nothing that we can do to earn it. No hay nada que podemos hacer para ganarlo. It's something you receive freely. Es algo que tú recibes gratuitamente. It's a matter of your heart. Se trata de tu corazón. Choosing God, Escoger a Dios choosing yourself. o escogerte a ti mismo. Which one are you going to choose? ¿Cuál vas a escoger? And a lot will say, oh, I choose God with my mouth. Y muchos con su boca van a decir, pues yo escojo a Dios. That's a great start. Y es un buen comienzo, But if you go back to your same habits, pero si tú regresas a tus hábitos you're not making your prayer or your Bible reading a priority in your life, y no estás haciendo tu tiempo en oración o leer la Biblia como una prioridad en tu vida, there's going to be no fruit that comes out of that. no va a haber fruto que sale de eso. There's action that needs to be taken place to let God do his work in you. Porque uno tiene que tomar acción para que Dios pueda hacer su obra en ti. You're not earning it. No te lo estás ganando. No, that's what receiving it looks like. Eso es como se parece recibirlo. You're receiving his word. Tú estás recibiendo su palabra. How do you receive his word? ¿Cómo tú recibes su palabra? You sit in church just like you are right now. Te sientas en la iglesia igual que lo estás haciendo ahora. You worship him wherever you are, in the car, at home, in the shower, wherever. Tú lo adoras donde sea que tú estás, en el carro, en tu casa, en la ducha, donde sea. You read the word of God. Tú lees la palabra de Dios You put him first. y lo pones a Él en primer lugar. You make him a priority in your life. Y tú lo haces a Él una prioridad en tu vida. Because that's what a relationship with someone looks like. Porque así es como se parece una relación con alguien. I can say that we're best friends, Yo puedo decir que somos mejores amigos, but if we talk once a month pero or si hablamos una vez al mes, for 5 por minutes, 5 minutos, and I go around town saying we're best y friends, voy y le digo a todo el mundo que somos mejores amigos, she's going to be like, no, we're not. ella va a decir, no, no somos, I haven't heard from you in a long time, porque no he escuchado de ti en mucho tiempo, right? ¿verdad? That's why it's such a scary thought to hear, depart from me, for I never knew you. Por eso a mí me asusta escuchar esas palabras que dice Jesús, apártate de mí porque nunca te conocí. Because many would say, but I went to church a lot. Porque muchos van a decir, es que yo fui a la iglesia mucho I donated this. y yo doné esto I was there for the kids that Sunday school day. y yo estuve ahí para los niños en la escuela dominical. But it starts with where nobody's looking, the relationship on your own behind closed doors. Pero donde comienza es con tu relación detrás de puertas cerradas cuando nadie está ahí. I can't emphasize that enough. Y no lo puedo enfatizar suficientemente. But just know it's not something that we can earn. Pero tenemos que saber que no es algo que podemos ganar. It was already given to you freely at your worst. Porque ya se te fue entregado a ti gratuitamente en tu estado peor. So, to close, Entonces, para cerrar, what does it is finished mean for us? ¿qué es lo que significa consumado es para nosotros? We know what it meant for Jesus. Sabemos lo que significó para Él. The work was completed Ya la obra fue completada and we're free. y estamos libres. But this is what it means for us. Pero eso es lo que significa para nosotros. Sin no longer has power over you.
el pecado ya no tiene poder sobre ti. In Romans 6:14 it says, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Amen? 2, you are fully forgiven. Número 2, estás perdonado completamente. In Colossians 2 verses 13 and 14 En it says, Colosenses 2, 13 y 14 dice, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us of all of our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken away, nailing it to the cross. When we're in Jesus Christ, cuando estamos en Jesucristo, and we are going to continue to fall and mess up and fall short of the glory of God. y la verdad que vamos a seguir cometiendo errores y cayendo corto de la gloria de Dios. When you come to Him broken, Cuando tú vienes a Él quebrantado, repented, arrepentido, and you feel convicted, y te sientes con convicción, and your sin has made you undone, y tu pecado ya te tiene a ti deshecho, there's forgiveness. hay perdón. He's not going to hold that over your head. Él no va a colgar eso sobre ti. The Bible says He'll throw your sin into a sea of Él forgetfulness. dice que Él va a tirar tu pecado al mar donde nunca se acuerda más. It's gone. Ya se acabó. You now have freedom to continue moving forward, and that shame no longer has power over you. Ya tienes libertad para seguir hacia adelante y esa vergüenza no tiene poder sobre ti más. And last but not least, Y finalmente, it is finished means you have eternal life. todo se ha cumplido quiere decir que tú tienes vida eterna. John 3:16. Como dice en Juan For 3:16. God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will never perish but have everlasting life. That is our hope, Esa es nuestra esperanza, that we can believe in Him, que podemos creer en Él, believe that He is God, creer que Él es Dios, believe that He died for us, creer que Él murió por and nosotros that He rose again. y que Él resucitó. And through that belief and faith, Y a través de esa creencia y fe, we can accept that free gift of salvation. podemos aceptar ese regalo gratis de la salvación. So I call you guys, Así que le digo a ustedes, in Acts 3:19, en Hechos 3:19, this is my last verse of the night. y es mi último versículo de la noche, It says, dice, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. We're all at a point in our life where we can all use a little bit of repenting, amen? todos estamos en un momento de nuestra vida, yo creo que podemos usar un poco de arrepentimiento, ¿verdad? I think the theme for tonight has been none of us are nothing without God. Y creo que el tema de hoy es que nosotros no somos nada sin Dios. And I find myself in a constant state where I'm always repenting to God. Y me encuentro en un estado constante donde siempre me estoy arrepintiendo delante de Dios. I find myself where I go to sleep at night, I pray, I repent for my sins, I ask God to clean me. Me encuentro que en la noche cuando me voy a dormir, le oro a Dios, me arrepiento de mis pecados, le pido a Él que me perdone y que me limpie. I wake up in the morning excited for His mercies are new every morning. Y me despierto en la mañana emocionado porque yo sé que sus misericordias son nuevas cada mañana. I pray Yo oro and I start my day. y comienzo mi día. And then there's times where then again I fall short of the glory of God, Y después hay momentos donde otra vez me caigo corto de la gloria de Dios, where I sin. donde cometo un pecado. I'm like, well, is there still forgiveness for that? ¿Y todavía hay perdón para eso? Where with my mouth and truly in my heart, I want to do the right thing, Donde con mi boca y verdaderamente en mi corazón yo quiero hacer lo correcto and I purpose it in my heart to do it, y propongo en mi corazón hacerlo, but then I don't do it. pero después no lo hago. And then I remember Paul, Y me acuerdo de Pablo, the guy who wrote the majority of the New Testament. el tipo que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. He has the same issue. Y él tiene el mismo problema. He's like, why is it for what I want to do, I don't do, Y él dice, ¿por qué lo que yo quiero hacer no lo hago? and for the things that I don't want to do, that's what I end up doing? Y las cosas que no quiero hacer son las que termino haciendo. Why is that? ¿Por qué? It's this issue of the flesh. Porque es el asunto de la carne. The more you starve your flesh, Y lo más que tú le das hambre a tu carne, the quicker it's going to die. lo más rápido que se va a morir. And it's no longer going to have a will and desire. Que ya no vas a tener una voluntad y un deseo. But then while you do that, you need to feed the spirit Pero mientras que estás haciendo eso, tienes que alimentar with al the word espíritu of God. con la palabra de And that's Dios. going to thrive. Y eso sí va a tener beneficio. And that's going to be the ruler of your life. Y entonces eso va a ser lo que va a gobernar a tu vida. But then the opposite actually applies. Pero lo opuesto también aplica. If you're starving your spirit and you're only feeding your flesh, Si no estás alimentando a tu espíritu y solamente estás alimentando a tu carne, it's going to rule you.
Eso te va a gobernar. But through Jesus, we don't have to have that anymore. Amen. Pero a través de Jesús ya no tenemos que vivir así más. Amén. So I invite you guys to stand up, Así and I'm que going to les ask the worship invito team to come back on que stage. se pongan de pie. Y le voy a pedir al grupo de adoración que vengan aquí arriba otra vez. And on this Good Friday, Y en este Viernes Santo we know what Jesus did for us. sabemos lo que Jesús hizo por nosotros. We know he went up on that cross for something that he didn't deserve, that we actually deserved. Y sabemos que Él se crucificó en esa cruz por algo que Él no se merecía, sino que nosotros lo merecíamos. But I'm here to tell you today that if this is your first time, or you're at that point where you want a relationship with Jesus, Pero estoy aquí para decirles que si usted está en ese punto de su vida donde quiere tener una relación con Jesús, that you want to receive that grace, que quieres recibir esa gracia, that you want to receive that forgiveness, quieres recibir ese perdón and you truly want to accept that power that was accomplished on that y cross, quieres recibir y aceptar ese poder que se cumplió en la cruz, it's open to you. está abierto para ti. God is knocking on the door of your heart. Dios está tocando en la puerta de tu corazón, But what's stopping us is our own selves. pero lo que nos está deteniendo es nuestro propio ser. If you're here today, Si estás aquí hoy, you're drawing near to God. te estás acercando a Dios. You're hearing the words that are coming out of my mouth. Estás escuchando las palabras que salieron de mi boca. You're reading these verses on the screen. Estás leyendo las escrituras en la God- pantalla. God is revealing himself to you as we speak. Y Dios está revelando Él mismo a ti ahora cuando estamos hablando. So since you're drawing near to him, he's drawing near to you. Entonces, como tú te estás acercando a Él, Él se está acercando a ti. But now we ought to decide if we're going to let him in and take him seriously. Pero ahora nosotros nos toca decidir si lo vamos a dejar a Él entrar y tomarle a Él en serio. Once and for all, fully surrender to Jesus Christ. Ya de una vez completamente rendido a Jesucristo. Surrender my will, Rendir mi voluntad, my desires that are not from him, mis deseos que no son de Él and let him be the king of my heart. y dejar que Él sea rey de mi corazón. So what I ask is that you guys close your eyes. Así que les pido que cierren sus ojos We're going to sing a worship song now, y vamos a cantar una canción de and adoración it's called The Wonderful Blood. y se llama La Sangre Maravillosa. And with this song, Y con esta canción, what it's personally done for me lo que ha hecho por mí personalmente is realize that without that wonderful blood, es que yo me he dado cuenta que sin esa sangre maravillosa, without those stripes that were slashed on Jesus' back, sin esas llagas en la espalda de Jesucristo, without the crown of thorns that was placed on his head, sin la corona de espinas que le colocaron en su cabeza, I would not be free. yo no estuviera libre. But thank God Pero gracias a Dios that he did. que Él lo hizo And that wonderful blood washes away my sins and makes it white as snow. y que esa sangre maravillosa lavó todos mis pecados y me la hizo blanca como la nieve. So in this next song, just have that conversation with your Savior Así que en esta próxima canción tengan esta conversación con su Salvador and just tell him what you're feeling. y dile lo que estás sintiendo. Repent for sin that you've been keeping in the dark. Arrepiéntete del pecado que te has tenido ocultado. Invite him into your heart Invítalo a tu corazón and just make this a one-on-one with him, y que este sea un tiempo que estás uno a uno con Él, remembering what he did for you on that cross, recordándose de lo que Él hizo por ti en la cruz and that there's freedom and power in the cross. y que hay libertad y poder en la cruz.